Esta fue la mejor tarjeta gráfica calidad-precio en 2016, la GTX 1060 de 6 GB, y sigue siendo relevante casi 10 años después. Por tan solo 320 € compitió directamente con el tope de gama de la generación anterior, la GTX 980, que costaba el doble. Es algo que tiene tan poco sentido que Nvidia tiene cuidado para que no vuelva a ocurrir. En aquel entonces fue una época donde las tarjetas gráficas de gama media empezaron a redefinir lo que era posible sin gastar una fortuna. De hecho, la 1060 fue tan buena que Nvidia empezó a descartar el SLI porque por la mitad de precio de la 1080 podíamos comprar dos 1060 y tener el mismo rendimiento. Aunque también es cierto que había otros problemas relacionados con esto, como el microstuttering y la falta de soporte en muchos títulos por lo complicado o caro que podía ser para los desarrolladores crear juegos que soportaran este tipo de tecnologías. Actualmente te puedes hacer con una de estas por tan solo 50 € en el mercado de segunda mano, y yo justamente la tenía por casa montada en un mini ordenador acumulando polvo, así que he decidido sacarla de ahí para testear qué tal va casi 8 años después. En concreto, mi unidad es una VGA SC Superclocked en formato mini ITX. En su interior encontramos potencia pura, nada de partes dedicadas a inteligencia artificial o trazado de rayos. Cuenta con 1280 CUDA cores y sale de un proceso de fabricación de 16 nanómetros, con un total entonces de 4,69 teraflops, siendo casi 3 veces mejor que las consolas del momento. En cuanto a la memoria, incluso aguanta entre los estándares actuales. Salieron dos versiones y la favorita de todo el mundo era la de 6 GB, porque además la de 3 tenía un recorte en núcleos CUDA que le afectaba directamente al rendimiento, así que la sacaremos de la ecuación para el resto del vídeo. Vamos a hablar solo de la unidad de 6 GB. No solo dio muy buenos números, sino que llegó con un consumo muy reducido, estando casi a la mitad que la competencia de AMD. Es una lástima que VGA ya no siga fabricando modelos de tarjetas gráficas, porque en cierta manera me recuerdan a las Founder Edition, un diseño con escala de grises, negro y sobre todo muy limpio. Entonces, 8 años más tarde, ¿valdrá la pena hacerse con una de estas? Aunque el HDMI es 2.0 y tiene sus límites, aún así cuenta con DisplayPort 1.4, que es el mismo estándar actual de cualquier tarjeta gráfica, así que la he conectado a este monitor de 240 Hz LED IPS 1440p, que es un monitor que estoy probando actualmente, pero para las pruebas mantendremos la resolución de 1080p. Sin ningún problema podemos jugar a Battlefield 1 con todo al máximo con una media de alrededor de los 90 FPS, con lo que con pequeños ajustes podríamos perfectamente experimentar tasas de frames más competitivas. Y en Battlefield 2042 también se puede jugar, aunque ahora con el preajuste en bajo, y nos mantendremos por encima de los 60 FPS. Juegos como Overwatch son fáciles de mover y lo podemos hacer a más de 200 FPS con los ajustes en medio, por lo que títulos eSports que requieran pocos recursos no presentarán ninguna dificultad. Incluso en Fortnite, con DirectX 11 y en alto, seguimos teniendo una buena tasa de fotogramas. Aunque si queremos exprimir los 240 Hz del monitor, con el preajuste en bajo usando DirectX 11 estaremos en esos números y el input lag se reduce considerablemente. Y lo bueno es que las tecnologías actuales nos siguen ayudando. Aunque Nvidia decidió que el DLSS solo era compatible con sus modelos más actuales, AMD FSR y Intel XeSS siguen siendo una herramienta que nos puede echar una mano para conseguir mayor rendimiento dentro de títulos AAA, como sería por ejemplo Cyberpunk 2077, donde esa ayuda extra nos permite llegar a los 60 fotogramas por segundo, y en el mercado no hay nada igual a este precio. Además, incluso tantos años después, si la ponemos de lado a su referente actual, una 4060, sigue pareciendo toda una ganga. Esta 4060 la conseguí hace poco por 300 €, y 8 años de desarrollo tan solo añaden 2 GB de memoria VRAM, y el rendimiento en la mayoría de los juegos, sin tener en cuenta DLSS, es el doble. Y como mucho en alguna ocasión el triple, pero claro, cuesta 6 veces más. A día de hoy la 1060 me sigue pareciendo una opción genial para poder montar un equipo muy económico e incluso para aquellos que simplemente busquen añadir una tarjeta gráfica para dejarla integrada del ordenador de lado y poder trabajar en tareas más intensas en escenarios 3D que suelen requerir de potencia bruta en este aspecto. Esta fue la última GTX donde Nvidia se centraba en darnos potencia y no en trazado de rayos, inteligencia artificial o
o tecnologías que, aunque mejoran el rendimiento, lo hacen de forma artificial, falseando o interviniendo en el juego de alguna manera con más input lag, por ejemplo, o algún artefacto visual. Por eso no es ninguna sorpresa que esta tarjeta gráfica siga entre lo más alto en las estadísticas de usuario dentro de Steam, porque sigue estando muy viva a día de hoy y es capaz de mover todos los juegos que he probado en ella. Entonces, si estás pensando en hacerte con una, no creo que te equivoques, los números hablan por sí solos.